Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que en el día de hoy se encuentren muy bien y espero que hayan disfrutado de alguna manera las vacaciones, aunque con la incertidumbre que es propia de estos momentos. eh, eh, la- la el disfrute tiene que ser también en otros lugares y en otros momentos, ¿no? O sea, el disfrute también cambia. Lo que se disfruta también cambia. Y todo es susceptible de cambio, decía Heráclito. Todo es cambio. Entonces, retomando, después de estas cortas vacaciones, diríamos institucionales, retomando entonces las charlas que venimos haciendo a través de los videos para luego complementarla con la clase. En el día de hoy entonces vamos a plantear la importancia, habíamos quedado en el proceso de independencia y en ese proceso de independencia que es el inicio, lo que da inicio a lo que es el siglo XIX, no solamente en el mundo, sino en América Latina concretamente. Concretamente porque el proceso de independencia es el proceso latinoamericano, como una gran influencia, habíamos dicho ya, una gran influencia de todo el pensamiento de la Revolución Francesa y el movimiento de la Revolución Francesa. Y con el proceso de independencia, entonces, también habíamos dicho las preguntas que se vienen y las preguntas y los problemas políticos y sociales que se le viene a cada región de América Latina. Habíamos planteado entonces desde la Carta de Jamaica y del discurso de Ayacucho la importancia entonces de esos problemas. Y digamos lo que ahí habíamos quedado. Entonces, y íbamos a hablar de lo que es ya el siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX? Desde mi perspectiva moderna, desde la visión moderna, pienso que hay dos grandes siglos que son trascendentales desde el siglo XV hasta el presente. Y esos dos grandes siglos son el siglo XIX, o sea, eh, todo lo que es de 1800 en adelante, y el siglo XX, todo lo que es de 1900 en adelante. ¿Sí? ¿Por qué para mí es importante la trascendencia y el lugar que tienen estos dos siglos en la historiografía y en el pensamiento? Voy a hablar entonces, voy a hacer precisión del siglo XIX. El siglo XIX es maravilloso, maravilloso porque se le plantean grandes retos en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. Entonces ese siglo XIX es el siglo de las grandes teorizaciones. Todas las grandes teorizaciones que vamos a instrumentalizar en el siglo XX son del siglo XIX. Entonces esas grandes teorizaciones las podemos nombrar y las podemos resumir, no únicamente nombrarlas porque obviamente el espacio no me da y sería otro curso y muy bueno sería profundizarlo en otro curso. Esas tres grandes teorizaciones son el marxismo, la teoría freudiana y la teoría nietzscheana, ¿sí? O sea, el pensamiento nietzscheano. Digamos que esas tres grandes teorizaciones en términos de, no solamente en términos económicos, sino también en términos filosóficos y en términos del planteamiento de lo humano. Pero a raíz de esas tres grandes teorizaciones se desprenden grandes momentos y grandes corrientes de pensamiento. Entonces está el positivismo, que es fundamental para pensar, digamos, todo el siglo XX y la instrumentalización. Está el existencialismo y está, digámoslo así, la instrumentalización y
maneras como se va a ver el nihilismo en términos de Schopenhauer, de Kierkegaard. Entonces, esas teorizaciones que son fundamentales para pensar el siglo XIX y para pensar el siglo XX, son lo que nos va a permitir, digámoslo, el desarrollo posterior a partir de la Primera Guerra Mundial de estos fundamentos teóricos. No olvidemos entonces que las ciencias sociales nacen en el siglo XIX y nacen precisamente a raíz de estas grandes teorizaciones. Entonces el siglo XIX, perdón, es importante desde esa perspectiva, pero es importante desde la perspectiva política porque en el siglo XIX nacen, digámoslo, las grandes corrientes políticas que se van a instrumentalizar en el siglo XX. Entonces nace el conservadurismo, o sea, lo que conocemos como todos los ismos, el conservadurismo, el comunismo, el socialismo, el liberalismo, ¿sí? El anarquismo, que es tan importante, y todos son teorizaciones que se van a dar, y todos son pensamientos que se van a dar en el siglo XIX, que vuelvo, insisto, en el siglo XX lo vamos a instrumentalizar. Pero también en términos económicos, digámoslo así, el gran prodigio en términos económicos es cómo el capitalismo, a través del conocimiento científico, por primera vez, digámoslo, empezamos a armonizar conocimiento y producción y productividad. Conocimiento y productividad. Y eso es lo que va a dar el germen y, diría uno, el desarrollo de lo que se conoce como la segunda etapa de la revolución industrial. Cuando en esa etapa de la revolución industrial vemos la maquinización entonces de la economía y el gran desarrollo de la economía en términos de producción de cachivaches, en términos de mercantiles, para luego tener una expansión desde esa perspectiva. Entonces el siglo XIX es importantísimo porque la ciencia empieza, el conocimiento científico empieza y entroniza con la economía. Y que es en última instancia, digámoslo así, la gran apuesta o el gran desarrollo que va a tener el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista sin el conocimiento científico no es nada. O sea, el fundamento del desarrollo capitalista es el conocimiento científico. De hecho, la teoría marxista, de hecho, Marx entonces lo que va a plantear es eso también. O sea, sin desarrollo de la ciencia tampoco puede haber eso de lo que llamamos el socialismo, ni mucho menos el comunismo finalmente. Entonces el siglo XIX es prodigioso en todo sentido, y desde mi perspectiva como historiador siempre lo he planteado, y es uno de los siglos gloriosos y que son hermosos estudiarlo, digámoslo así. Son hermosos estudiarlo, leerlo y conocerlo, porque ahí está la fuente de lo que buena parte hemos vivido, porque finalmente hemos vivido, ustedes, yo, hemos vivido el pensamiento del siglo XIX, el resultado de ese siglo XIX. Cuando decimos que nuestros abuelos, los bisabuelos, son hijos de estos dos siglos, ¿cierto? Y entonces nosotros somos herederos de estos dos grandes siglos en términos del pensamiento, y seguimos siendo herederos. Toda vez que siempre que estemos en el sistema capitalista, vamos a seguir siendo herederos de estos dos grandes siglos. En el caso colombiano, para el caso nuestro, es importante el siglo XIX, porque en el siglo XIX vamos a empezar a plantearnos, si los criollos se planteaban, Bolívar se planteaba, la nación. ¿Y qué es una nación?
Entonces, y para nadie es, para cualquier, digamos, analista y cualquier pensador, vamos a tener que el criterio de la nación, para tener una nación, debemos de tener mínimamente tres condiciones, como lo establece, digámoslo así, Naciones Unidas. Esos tres criterios, tres grandes criterios para tener un Estado-nación, son el territorio, o sea, no hay nación sin territorio, no hay nación sin una porción de terreno. De hecho, el fundamento, yo siempre les he dicho que el problema central de toda la historia, y máxime de la historia moderna, y máxime de nuestra historia contemporánea, y máxime de nuestra historia actual, es el problema de la tierra. O sea, no hay nación sin territorio, y es el territorio el que la gran apuesta, o sea, que se le va que se va a tener en términos de lo que es la construcción de la nación. Y cualquier nación lo que va a proteger es su territorio, sencillamente la tierra. Lo vemos a diario pues en las disputas entre los países, y lo vemos a diario en la disputa incluso en términos de nuestro mismo territorio, ¿sí? Eso por un lado. Pero ese territorio el territorio no tiene funcionalidad. Un territorio no es funcional si no está poblado. Entonces, una nación es el territorio y su población. ¿Por qué? Porque esa población es la que va a determinar la cultura, esa población es la que va a determinar la lengua, esa población es la que va a determinar finalmente cuál es la funcionalidad de ese territorio. Y esa población es la que va a legitimar el territorio. Entonces, un territorio vacío no tiene sentido. Un territorio sin población no tiene sentido. De hecho, es mucho más fácil, cuando las poblaciones no tienen territorio, reclamar el territorio para afianzar en nación. De hecho, hay poblaciones en el mundo que están reclamando su territorio. Caso concreto Palestina, caso concreto en la frontera de Marruecos, los Aragua, una población que se me olvida el nombre, que pelean por un territorio y para que Naciones Unidas legitimen territorio, y no lo han podido. O sea, hay muchos pueblos en el mundo que reclaman el territorio para poderse legitimar entonces como una nación. Y ya teniendo entonces el territorio y la población, una de las condiciones básicas de la nación es que esa población tiene que estar organizada. Entonces, una nación es territorio, población y organización política. Si no hay organización política, pues entonces tenemos un territorio con una población, pero no legitimada en términos de lo que Naciones Unidas, digamos, establece como nación. Entonces, se establece como nación cuando la población está organizada políticamente, organizada en partidos, organizada en organizaciones internacionales, en organizaciones sociales, organizada políticamente. Entonces, el territorio es una organización finalmente de una población en un espacio geográfico. Eso es una nación. Es una población organizada políticamente en un espacio geográfico, legitimando el espacio geográfico y haciéndolo propio, en última instancia. Desde esta perspectiva, cuando la nación entonces se establece en los criterios de Naciones Unidas, hay que tener en cuenta que territorio es mucha cosa. El territorio es lo espacial, el territorio es lo marítimo. Una nación tiene posibilidades de eso, y tiene su extensión, digámoslo así, en términos espaciales, electromagnéticos y marítimos.
Pero cuando organizamos en la nación en esos criterios de físicos, poblacionales y organizacionales, estamos entonces hablando de un Estado-nación. Todo el siglo XIX, todo el siglo XIX, incluso en nuestro territorio, todavía se está planteando, es cómo organizar el Estado-nación. Esa es la pregunta del siglo XIX. La pregunta del siglo XIX colombiano es organizar el Estado-Nación. Y era la pregunta de Bolívar en la Carta de Jamaica. Es la preocupación de Bolívar. O sea, ¿cómo organizarnos? Finalmente, si yo voy a leer la Carta de Jamaica, es la pregunta fundamental, es cómo organizarnos finalmente. Entonces, desde esa visión, vamos a tener que la única forma de organizarnos es bajo esos criterios. Los criterios de población y los criterios de territorio y los criterios de organización, para dar cuenta de lo que va a ser un Estado. La pregunta es, ¿cómo se organiza la población? ¿Cómo organizarse la población? La pregunta es, ¿qué es lo que legitima la población? La pregunta es, ¿cuáles son el ordenamiento que requiere la población? ¿Sí? Mire que esa población va a tener preocupaciones. Ya tiene el territorio, sabemos que está en un territorio, pero ¿cómo organizarnos, cómo legitimarnos, cómo empoderarnos, diría uno, de ese territorio y que las cosas vayan funcionando para que tengamos representatividad en un momento determinado. Toda vez que, como les he dicho, imaginemos el siglo XIX, un siglo XIX vacío en el territorio colombiano. Yo tal vez le decía en la última charla, hagamos el ensayo de pensarnos un momento hace 200 años, cuando la población en el territorio nacional eran escasamente de 300.000 habitantes. 300.000 habitantes en un territorio aproximadamente de 1.100.000 kilómetros cuadrados, es nada, absolutamente nada, esto era selva. Y escasamente teníamos 3 o 4 poblaciones llamadas ciudades, que buena parte diríamos que hoy en día serían pequeños pueblos: Santa Fe de Bogotá, Popayán, Tunja y Cartagena. Pare de contar, no teníamos más. Entonces, ¿cómo organizarnos en esa? Indiscutiblemente, la primera forma de organizarnos es pensarnos inicialmente en términos de qué es lo que va a regir, qué es lo que queremos articular. Y esa es la pregunta de Bolívar, y esa es la pregunta en la Carta de Jamaica. Y la primera forma para pensarnos y organizarnos es qué es lo que queremos, cómo queremos funcionar. ¿Cómo queremos funcionar? Y aquí entonces entra un concepto que es carrera en todo el siglo XIX, y es la Constitución. O sea, la Constitución, cómo la Constitución responde a cómo queremos organizarnos, a la pregunta de cómo queremos organizarnos, toda vez que ya tenemos un territorio, una población y una medianamente una organización. La Constitución entonces responde a el ideal de organizarnos bien organizados para poder encontrarnos, identificarnos y poder funcionar. Y entonces entramos a la pregunta central de la Constitución. Y aquí entonces, antes de seguir avanzando en el caso colombiano, tenemos que, también es una pregunta que se hacen en todo el siglo XIX a nivel desde la Revolución Francesa. Recuerde que la Revolución Francesa también era la pregunta de la Constitución. Y encontramos en el siglo XIX a uno de los grandes teóricos de la Constitución, que es un clásico que a mi manera de ver
debiera de leerse y debiera de leerse todo el mundo. Un textico pequeño, lo leen mucho los juristas porque ahí está la base del cuento. Y es un textico de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle es es un sociólogo, un pensador del siglo XIX, marxista, colaboró con Marx y escribió un texto clásico que se llama ¿Qué es una constitución? Mire, es una pregunta cotidiana. Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿qué es una constitución? Entonces, Ferdinand Lassalle responde, tiene varias respuestas a esa pregunta. Y a esa pregunta, lo primero que va a decir es que hay constituciones de papel y constituciones basadas en lo real. En América Latina lo que existen es constituciones de papel. No tenemos realmente una constitución tenemos retazos de constitución. La cambiamos cuando nos da la gana. La cambiamos cuando nos da por cambiarla por cualquier capricho populista de algún grupo de senadores sinvergüenzas que tenemos, como el caso de los niños que hay que adoptar la pena de muerte, pues, o perdón, la cadena perpetua para violadores, a lo cual significa una cosa fundamental y es tener que reformar la Constitución. Toda vez que en la Constitución reza perfectamente, como en el caso colombiano, que está prohibida la cadena perpetua en el territorio nacional. Entonces, nuestras constituciones son endebles y nacieron endebles. A eso es lo que llama Ferdinand Lassalle, que son constituciones de papel. Y en el caso de América Latina sucede exactamente eso, constituciones de papel. No así la constitución norteamericana, no así las constituciones europeas, no así las otras constituciones de los países que medianamente tienen un desarrollo, que son constituciones que las respetan y son empoderadas históricamente por la población. Pero nuestras constituciones, y más la nuestra, es una constitución de una gran sinvergüencería de tal tamaño que incluso la última constitución que tenemos, que es la del 91, va como por 31 reforma que tiene finalmente. Y entonces eso deslegitima, son constituciones de papel. Pero el ideal realmente de la Constitución va a ser el siguiente. Dice Lassalle, el ideal es el siguiente. Una Constitución seria, significa sencillamente la carta de navegación, ¿sí?, con la cual los pueblos se van a regir en el tiempo. ¿Sí? Eso significa que en esa Constitución tiene tres elementos fundamentales. Una, que tiene principios, y los principios no se negocian, o sea, fundamentos filosóficos, ¿sí? Esos son los principios. Posteriormente vamos a mirar entonces las constituciones. Tienen principios. En segundo lugar, va a tener los derechos fundamentales. Y la tercera categoría o tercer apartado de cualquier constitución es la forma de organizar el Estado y la sociedad en términos económicos, políticos y sociales. Esos son los tres grandes apartados: filosofía, derechos fundamentales y formas de organizar el Estado. Cuando se establece cualquier constitución, está basado en cualquier parte del mundo que esa constitución representa a la población. Contrario en nuestro caso, el siglo XIX, ninguna constitución va a representar a la población.
La constitución va a representar a la población toda vez que las constituciones modernas de los países serios, entonces son constituciones que son convocadas y se convoca a todas las fuerzas vivas de una nación o de un Estado. ¿Cuáles son las fuerzas vivas de un Estado? Las fuerzas vivas son las fuerzas económicas, o sea, los grupos económicos, los gremios económicos, los industriales, las fuerzas militares, porque son las que protegen el territorio, las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, incluyendo movimientos obreros y movimientos sociales independientes. Digámoslo que una nación, una constitución está representada y va a estar cimentada cuando todos estos agentes, diría uno, se presentan y van a hacer el aporte como fuerzas vivas de un Estado. Pero por el otro lado tenemos que esas fuerzas vivas fácilmente se pueden salir. Entonces tenemos lo que conocemos en términos constitucionales como los contrapesos de la Constitución. Entonces, en cualquier constitución hay contrapesos. ¿Y cuáles son los contrapesos? Los vigilantes, los garantes de que esa constitución se cumpla. Y esos vigilantes y esos garantes son las instituciones que van a vigilar, vuelvo y repito, valga la redundancia, que la Constitución se cumpla por parte de esos agentes o protagonistas de la Constitución. En el caso, por ejemplo, colombiano, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Contraloría, tenemos la Procuraduría, para decir que esos son los garantes, esos tres instrumentos son los tres grandes garantes de la protección de la Constitución y que la Constitución se cumpla finalmente. Pero en el caso, eso es una Constitución medianamente moderna, pero en el caso nuestro no se cumple nada de eso. En el siglo XIX va a ser peor. El siglo XIX es el siglo de las constituciones porque se creía que la Constitución la podía redactar cualquiera. De hecho, un señor, la Constitución del 86, la redacta un señor que se llama Miguel Antonio Caro, por allá en un cafetín de Bogotá, redacta la Constitución, nunca había salido de Santa Fe de Bogotá, y manda la Constitución a las provincias. Las provincias son hoy en día los departamentos, entonces llegan esas constituciones, imagínense hace 120, 140 años, llegar a una constitución donde no había nada, entonces llegaban las constituciones al cabo de los 6 meses, en el caso de Antioquia llegó a los 6 meses, para ver qué se podía cumplir. Eso no era eso son constituciones, puras constituciones de papel, que es lo que hemos tenido finalmente en el caso colombiano y en el caso de América Latina. Vuelvo, insisto, porque las constituciones en esta parte del mundo les vale un carajo a la clase política. Dentro de esas constituciones, ya para hablar, y posteriormente voy a abordar las dos grandes constituciones del siglo XIX, pero para abordar la forma de organizar esa constitución, cuando yo les decía que una constitución, en ella participaban los actores vivos de la sociedad, uno de esos actores vivos es los partidos políticos. Pues bien, el siglo XIX en toda América Latina y en concreto en el caso colombiano es el siglo donde nacen los dos grandes partidos políticos que tenemos, o los dos grandes partidos, ¿sí? Míticamente se ha conocido, se dice que el partido conservador era el partido de Simón Bolívar, toda vez que Simón Bolívar era medio centralista, toda vez que Simón Bolívar era militar, igual que Santander, pero igual que militar, entonces le gustaba la organización desde un lugar, o sea, de un lugar centralizado y en un solo
en una sola constitución y a partir de ahí organizar el territorio. Entonces decimos que Bolívar míticamente, vuelvo y repito, es un mito, lo cual significa que no es cierto. Decimos que Bolívar es el gran protagonista, diría uno, del partido, el origen de lo que sería el Partido Conservador. Y Santander, en el caso de Santander, el protagonista del Partido Liberal, toda vez que Santander es mucho más, digamos, mucho más descentralizado, es un Santander mucho más, diría uno, más tirado, digámoslo, a la parte educativa y a la parte del conocimiento, entonces diríamos que Santander es mucho más liberal que Simón Bolívar, a lo cual, vuelvo, insisto, es un mito y no es tan cierto. Si bien es cierto, con Santander se inicia, en el caso concreto nuestro, la Universidad de Antioquia, diría, uno podría decir que sería hasta por azar finalmente, pero que el mito está y el mito se va a presentar y que como mito nos da una respuesta a cierto origen, que es lo que nos permite el mito finalmente. Entonces, pero realmente los partidos políticos se empiezan a organizar en el territorio nacional a finales de la década de 1840, o sea, en 1849 y en 1848. Y ahí se da el germen de los dos grandes partidos en esos 2 años, en el 48 y en el 49, tanto el liberal con Ezequiel Rojas como con Mariano Espina Rodríguez con el Partido Liberal. Entonces, ahí se da el germen. La pregunta es central: ¿qué es un partido? ¿Qué es un partido político? Para poder organizar la Constitución y poder organizar el Estado y que sea una fuerza viva del Estado. Entonces yo voy a definir, cuando ustedes más adelante puedan leer a Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es el gran teórico de la política en el siglo XX, es fundamental leerlo. Norberto Bobbio define de manera sencilla qué es un partido político y lo define de esta manera. Un partido político no es más que una organización de personas que tienen un fin y que buscan un fin, y es el poder. Punto. Ya. Eso es un partido político, porque puede haber organizaciones de personas, asociación de personas que buscan la caridad, que buscan, qué sé yo, la armonía, que buscan el orden, pero lo que caracteriza a un partido político es que todos sus abonados, todos sus asociados están buscando el poder. Punto. ¿Para qué el poder? Para gastárselo, para qué el poder, para dominar, para qué el poder. El poder es para poder hacer lo que en este territorio sería lo que les diera la gana. El poder sería para eso. Eso es un partido político. Si no es para buscar el poder, entonces es otra cosa. No es partido político, es otra cosa. Vuelvo, insisto, sería una cosa, una organización ahí de otra cosa, pero no es un partido político. Entonces, desde esa perspectiva, un partido político busca el poder, busca el poder. Ahora, ese poder lo va a buscar desde diferentes lugares. Entonces lo va a buscar representando diferentes lugares, lo va a buscar representando la oligarquía, lo va a buscar representando la iglesia, lo va a buscar representando algunos grupos. Entonces aquí tenemos la gran diferencia entre lo que es el pensamiento de un partido liberal y un partido conservador. Y entonces vamos a decirlo de esta manera. El mundo en términos de pensamiento lo podemos clasificar de dos grandes maneras. O sea, y el mundo lo podemos pensar sino en dos grandes vertientes.
en dos grandes vertientes. En términos políticos del mundo se piensa en dos grandes vertientes. Una, si yo cojo el mundo, tengo si no dos grandes vertientes para pensarlo. O lo pienso en términos del liberal, en términos de pensamiento liberal, o lo pienso en términos de un pensamiento conservador. Esas son las dos únicas maneras. El pensamiento liberal, con el pensamiento liberal vamos a entronizar todo el resto de pensamientos que están en consonancia con un pensamiento liberal. Entonces, con un pensamiento liberal, el pensamiento liberal está muy cercano al pensamiento socialista, al pensamiento comunista, al pensamiento incluso del anarquismo. Pero si cojo el pensamiento conservador, entonces está muy entronizado a un pensamiento conservadurista, a un pensamiento fascista, a un pensamiento nacional socialista, a todo ese tipo de partidos y movimientos que se dan auspiciados por un pensamiento conservador. Entonces, en última instancia, el mundo en términos de la política, en términos del pensamiento político, solamente hay dos grandes maneras. Es o usted es liberal, y liberar, entonces si es muy liberal, entonces mucho más cercano a proyectos liberales en términos comunistas, socialistas, anarquistas, o usted es conservador, entonces es un ultraconservador en términos de fascista y de nacional o de dictaduras, etc. Eso quiere decir que al interior de un partido, digámoslo así, entonces existen tres líneas de pensamiento. O existen los liberales de izquierda, los liberales de centro y los liberales de derecha. Un partido político, al interior de ese partido político se van a ver reflejados movimientos de ideas que son características y es el juego de la política y el juego del movimiento del pensamiento político. O usted es un liberal del centro, moderado, o usted es un liberal de derecha, o usted es un liberal, digamos, de izquierda. Si yo soy un liberal de izquierda, estoy más tirado al socialismo. Si yo soy un liberal de derecha, estoy más tirado entonces a ser un poquito más conservador. Por eso es que los liberales de derecha se coquetean, serios, coquetean con los conservadores y así sucesivamente. Así se clasifica un partido. Un partido se clasifica al interior de su movimiento entre lo que sería liberales de derecha, liberales de izquierda y liberales de centro, o sea, moderados finalmente. Desde esa perspectiva, entonces, a partir del siglo XIX colombiano, la segunda mitad del siglo XIX, 1848, 1849, el Partido Conservador, 1848, el Partido Liberal, se fundan y se crean para tener una organización que posibilite entonces crear todo el movimiento que va a identificar en lo urbano a la población en el siglo XIX, toda vez que es una población escasa en el territorio nacional. Ahora, ¿quién pertenece a un partido en el caso colombiano? Como este es un pueblo eminentemente racista, segregacionista, excluyente, horrible, es una cultura horrible, un pueblo horrible, diría uno, una clase política horrible, y lo digo en términos porque han atravesado, digámoslo así, han construido toda una matriz cultural que no es realmente lo que podría reflejar nuestra gran diversidad. En el siglo XIX se pertenecía a un partido, sea el conservador o sea liberal, siempre y cuando usted tuviera tres condiciones. Mire qué excluyente es. Tres condiciones. Una, supiera saber leer y escribir. Pero leer y escribir en el siglo XIX era escaso.
Es que nadie sabía leer y escribir a no ser que usted perteneciera a la élite. El pueblo llano, el pueblo de a pie, el campesino, nuestros campesinos no sabían leer y escribir, porque tampoco era la preocupación de la nación, porque la nación nunca se ha preocupado. Todavía en nuestro sistema educativo, vea lo que tenemos, es un gran analfabetismo de nuestro pueblo, ¿sí? Y una cantidad de campesinos ni siquiera sabiendo leer y escribir en pleno siglo XXI. Imaginemos entonces el siglo XIX, desastroso. Entonces, saber leer y escribir era propio de la oligarquía colombiana. La otra condición era que tenía que tener propiedad. ¿Y quién tenía la propiedad? La oligarquía colombiana, o sea, la clase pudiente colombiana, el clero, el que tenía finalmente el comerciante, ese comerciante, o ese pequeño oligarca, diría uno, en el siglo XIX, o aristócrata en el siglo XIX, cosa mucho más concreta, la aristocracia era la que podía estar perteneciendo a un partido político, y es explicable toda vez que si entendemos que el partido político como un elemento de organización social, pues ellos van a sustentar el poder económico y lo que van a proteger es su poder económico. Y finalmente era los que tuvieran apellido. Esa es la razón de nuestra clase política sinvergüenza que tenemos. Una clase primero excluyente, una clase, segundo, aristócrata, y una clase que finalmente, el que pertenece y el que tenía el apellido, ¿sí? Y el que tenía educación era la que se recogía el derecho de mandar y de pertenecer a un partido político y por lo tanto de crear y de joder, diría uno, al resto de la población. Pertenecer a un partido político en el siglo XIX era tener apellido. Y tener apellido era tener apellido o de militar, o de político, o del clero. Porque en última instancia, este país lo han movido es los militares, el clero y una clase política rancia que ya estamos mamados y hartos de tenerlos en el escenario. Entonces, por eso yo en alguna ocasión les decía a algunos estudiantes que a mí no me gustaba hablar mucho de la historia propiamente colombiana, porque era una historia repetitiva con los mismos actores, con las mismas familias, y se vuelve una asquerosidad. Entonces tenemos la misma familia, los Santos, los Samper, los Pastrana, las mismas familias, los Lleras, la misma oligarquía política bogotana rancia que está presente y que está montada y que está enquistada en el poder y que nos joden cada 4 años y que nos joden finalmente y que nos joden para manejar y manipular el poder político colombiano y que del cual nunca vamos a salir si no nos rebelamos y si no nos ponemos en pie y afuera en la calle para protestar contra esa gente que se ha adueñado del país. Entonces son los mismos con sus delfines, o sea, con sus hijos. Ahora vienen los hijos de Gaviria, con plena seguridad Simoncito va de candidato, con plena seguridad los hijos de Pastrana, los hijos de Gaviria, van siempre los mismos de candidatos a gobernar un país de estos. Y eso es lo que hace que la historia política nuestra sea una historia eminentemente conservadora, eminentemente desastrosa en términos de lo político y que no deja avanzar en una cosa atávica que tenemos en el territorio nacional y que por lo tanto no deja avanzar a la gente, a la población, a los jóvenes, no dejan avanzar finalmente. A lo cual hay que salir.
a lo cual tenemos la obligación de salir y que se llama la obligación de salir. Entonces, ese es el siglo XIX y así es que se consolida, diría uno, en términos de los partidos políticos y en términos de la Constitución. Vamos a ver en el próximo video las dos grandes constituciones. El siglo XIX es de dos grandes constituciones, a pesar de que hubo constituciones para cada momento. Si cogemos la década del 50 del siglo XIX, o sea, 1850-1800, hay prácticamente una constitución cada 2 años. Y eso responde primero a la clase política que tenemos y responde, diría, a los intereses de los grandes partidos que tenemos. Pero finalmente, el siglo XIX se va a consolidar en dos grandes constituciones que realmente es lo que nos van a representar. Y es la Constitución de 1863, que es una constitución liberal, y la Constitución, y que nos va a acompañar, la Constitución del 63 nos va a acompañar hasta el 86, y la Constitución entonces de 1886 que nos va a acompañar a todo el siglo XX hasta, hasta finales del siglo XX con la Constitución del 91. Entonces, el próximo video voy a explicar esas dos grandes constituciones que son el eje, digamos, de la historia política colombiana. ¿Sí? Espero que lo escuchen y espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo video.